Voy a comenzar este video preguntándote: ¿crees que la serie de Netflix, The Sandman, es un producto que busca entretener a todo tipo de audiencia? ¿O es una adaptación pensada y dirigida a los fans del cómic de culto de Neil Gaiman? ¿Es posible que sea las dos a la vez y guste a todos? Les propongo acompañarme durante los próximos minutos, en los que tal vez, y solo tal vez, podamos juntos responder estas preguntas. Debo advertirte dos cuestiones importantes. La primera es que los spoilers serán mínimos, y en ningún caso alterarán tu experiencia en caso de que no hayas leído la novela. La segunda es que este video es atemporal, y lo estoy haciendo antes de que se estrene la serie, lo que lo hace más emocionante y también arriesgado para mí, ya que si me equivoco en mis apreciaciones, podrás hacérmelo saber en comentarios. Dicho esto, y para entender bien a dónde quiero ir, comencemos por el principio. The Sandman se acaba de convertir en uno de los grandes estrenos del año que podemos ver en la plataforma Netflix. Se trata de una adaptación en formato de serie live action del cómic escrito por Neil Gaiman entre 1989 y 1996, ilustrado por una amplia cantidad de artistas y publicado por DC Comics. Al igual que el cómic, la serie cuenta la historia de Sueño, o Morfeo, protagonizado por el actor británico Tom Sturridge. Por más de 20 años, la posibilidad de brindar una versión fílmica o televisiva al material de Gaiman dio algunos quebraderos de cabeza. Por un lado, el autor se negó y admitió en varias ocasiones que la historia del cómic era inadaptable, pero al parecer recientemente cambió de opinión. En la obra original, el protagonista es conocido por una amplia variedad de nombres, encabezados por Morfeo, Sueño, pero también el Formador, el Príncipe de las Historias y muy raramente el Arenero. Podríamos decir que este último nombre prácticamente es una herencia de otro personaje con el mismo nombre dentro del universo DC. Sueño pertenece a una familia conocida como los Eternos. Cada uno de ellos es la representación antropomórfica de un concepto. De mayor a menor son Destino, Muerte, Sueño, Destrucción, Deseo y Desespero, quienes resultan ser gemelos, y Delirio, antes llamado Delicia. La personalidad fría, a veces cruel, de Sueño en las historias que transcurren en distintas líneas temporales, evoluciona tras los años de aprisionamiento, y este comenzará poco a poco a replantear sus actos. La mayoría de las historias transcurrirán entre el Sueño, el reino de Morfeo y el mundo de la Vigilia, aunque hay frecuentes escenas en dominios alternos como el infierno, Asgard y los reinos de otros eternos. Sinceramente, si no leyeron esta obra, les aconsejo que lo hagan al margen de ver la serie. Yo la descubrí prácticamente de casualidad hace unos 14 años y no puedo dejar de releerla. La verdad es que se aprende, se pasa miedo, se disfruta conociendo historias increíbles y se sueña con realidades de apariencia irreal. Una verdadera locura. Bien, esto ha sido una explicación muy genérica y básica para aquellos que no hayan leído el cómic. Ahora centrémonos en las diferencias de la adaptación de Netflix respecto a la obra original. Para comenzar, debo decir que es muy difícil definir el género al que pertenece el cómic. Pero sí les tengo que decir algo de lo que estoy muy seguro. Sandman no es una historia de superhéroes. En el cómic, en el primer tercio, podríamos decir que predomina el terror, pero posteriormente evoluciona al género fantástico y va incorporando elementos de la mitología clásica y contemporánea. Ahora, Netflix en su sitio oficial la cataloga como género de fantasía y dramático, pero yo creo que no pusieron el de superhéroes para evitar las críticas. La verdad es que todo apunta a eso. Es más, hace una prueba, mostrarle la carátula con la que presenta la serie a alguien que no sepa nada y preguntarle a qué género pertenece la serie. No nos engañemos, es la típica carátula de superhéroe adolescente con poderes. Respecto al casting de los actores, la verdad es que existen diferencias sustanciales si los comparamos con los personajes, a las que Gaiman, que participa en el proyecto, les ha restado importancia. En el cómic, por ejemplo, los ojos de Morfeo son negros con 2 puntos de luz en el centro, pero en la serie de Netflix sabemos que no es así. Ante esta diferencia, Gaiman declaró: empezamos con un Morfeo blanco como la nieve, con 2 ojos negros y una enorme cabellera negra.
pero Tom parecía alguien disfrazado, no como alguien que sería capaz de caminar por el mundo de la vigilia más o menos desapercibido. Así que tiramos hacia atrás hasta que funcionó. Y sí, a veces está pálido. La verdad es que admiro y respeto mucho a Gaiman, pero en el cómic los Eternos, sin perder su forma original, pueden ser percibidos por otros de distintas maneras. Suena más lógico que la producción decidiera hacerlo con apariencia humana para que empaticemos con él. No es lo mismo que te torture indefinidamente en un bucle de pesadillas, como en el cómic, un ser omnipotente con apariencia intimidante, que un joven que parece un modelo. También se ha hecho hincapié en la elección de una actriz afro-británica para el personaje de Muerte, siendo que en el cómic se representa como una mujer blanca. Y se debatió el hecho de que Desiree sea interpretado por un actor no binario. Al final, incluso, se llegó a acusar a Gaiman de no defender la obra original de los cambios inclusivos. La reacción de Gaiman no pudo ser más aireada, y de hecho ha sorprendido a sus seguidores más fieles. Publicó "Me importa un carajo. Pasé 30 años luchando con éxito contra las malas películas de Sandman. Me importa un carajo la gente que no entiende o no ha leído Sandman quejándose de un Desiree no binario o que la muerte no es lo suficientemente blanca". Para colmo, se sumó a esto otra polémica, relacionada con la elección de la actriz Gwendolyn Christie de Juego de Tronos como Lucifer. Un usuario de Twitter le escribió a Gaiman: ¿no dijiste tú que odiabas cuando cambiaban a un personaje de su material original? Netflix ha debido de darte un cheque gigante para que olvides tus propias palabras. A lo que Gaiman respondió: ¿cómo ha cambiado exactamente el personaje? Lucifer en los cómics no tenía pene, y creo que Gwendolyn Christie tampoco tiene. Continuando, otra diferencia de la que podemos hablar es la incorporación de las escenas de acción para no aburrir al espectador. Si bien en el cómic las hay, la serie hace uso de este recurso con mayor asiduidad para mantener el ritmo. Si hablamos de violencia, gore y temas controversiales, hay algunos que no me atrevo a mencionar para que no me borren el video, Gaiman defendió esto declarando que se mantendrían en la serie. Ahora, les puedo afirmar con rotundidad, ya que leí y releí el cómic varias veces, que bajo ningún aspecto, algunas cosas de las que aparecen en el cómic podrán ser incluidas en la programación de ninguna de las plataformas existentes y mucho menos de Netflix. Para ser más concreto, los que leyeron el cómic original sabrán de lo que hablo cuando me refiero a 24 horas, la historia número 6 del cómic. Existen también otras incongruencias temporales comparándola con la obra original. Al parecer hay una ensalada de números del cómic dentro de la línea argumental de la primera temporada de la serie, en la que podemos ver episodios en los que aparecen personajes y acontecimientos que, si bien ocurren dentro de la obra original, no siguen la misma cronología. Por último, y personalmente lo que me hace más ruido, reside en algo tan simple pero a la vez tan importante como lo es la personalidad del mismo Morfeo. En el cómic tenemos un personaje ultra egocéntrico, impiadoso, que realmente tiene comportamientos moralmente reprobables. Y en la serie de Netflix, para que empaticemos con él, están justificados y altamente suavizados. Probablemente Gaiman haya hecho todo lo posible a su alcance para tratar de que esta adaptación sea lo más fiel posible. Pero con una inversión de 160 millones solamente para la primera temporada, sería ridículo pensar que la empresa no busque captar a una audiencia amplia y generalista que justifique la inversión en favor a un reducido número de fans de la obra original. Por lo que creo, gente, para ir ya redondeando el tema, es que deberíamos disfrutar del cómic y la serie por separado, intentando comprender que lamentablemente el dinero manda y apreciar la serie como producto derivado de una obra única, auténtica, que debe disfrutarse en su formato original. Y hasta aquí esta crítica, opinión, comparación o lo que haya sido. Muchísimas gracias en serio por llegar hasta acá. Si me podés dejar un like, bárbaro. Si te podés suscribir, mejor. Saludos y nos vemos en un próximo video.